Buenos días a toda esa teleaudiencia que como cada mañana espera la transmisión de este espacio irreverente directo, un espacio televisivo democrático, participativo, plural, tolerante, donde nosotros permitimos que ustedes nos llamen por vía telefónica y expresen sus pareceres, aún no estén de acuerdo con lo que nosotros planteamos aquí, porque nosotros tenemos y estamos convencidos de que la democracia, la tolerancia, la diversidad es necesaria para la construcción de una mejor República Dominicana. Vamos a recordarles como siempre que el contenido interesante de este espacio también lo pueden disfrutar y conseguir en nuestro canal de YouTube Irreverente Directo. Pueden darle like, comentar y suscribirse, y también pueden buscar nuestra página en Facebook, donde también se transmite en vivo este espacio Irreverente y Directo. Le pueden dar like a la transmisión y también pueden comentarla, que nosotros vamos a leer sus comentarios. Y obviamente a esa vasta comunidad de dominicanos que residen en los Estados Unidos, que nos pueden en vivo sintonizar por Caribe Network. Y obviamente a toda la República Dominicana que nos sintoniza en este canal, que tiene una audiencia nacional. Aquí nos llaman desde todas las provincias, desde el sur, desde el Cibao, desde el norte, porque sin lugar a dudas este canal es uno de los que más se está viendo en la República Dominicana en estos momentos. Vamos rápidamente a saludar a mi compañero Félix Luna para darle entrada a la entrevista central del día de hoy. Muy buenos días, Leonardo, muy buenos días a todos los dominicanos que nos sintonizan. Señores, hoy tenemos un invitado de lujo, ¿verdad? Hoy se viste de gala, irreverente y directo. Tenemos con nosotros, señores, al ex general, ¿verdad? Ex no, general, bueno, general. Ese rango no se pierde. No se pierde. Bueno, está bien, sí. El general retirado, ahora sí, ¿verdad? Sí, sí. José Miguel Soto Jiménez, quien nos va a acompañar, señores, y que hay que reconocer, es un intelectual, ¿eh? Sí. Un intelectual, y nos regaló 2 libros, señores, tremendo. Los recuerdos de un trancajillo. ¿Qué es un Trancajilo. Ah, trancajilo. Sí. ¿Qué es un trancajilo? Eso es un apodo campesino. Okay. ¿Apodo? Que viene de la tranca. ¿Tranca? Sí, porque su papá se llamaba La Tranca, que era un sargento de la guardia. Mírenlo ahí, ese libro. ¿De qué trata, general, este libro? Yo lo voy a leer, pero se ve muy interesante. Recuerdo de un trancajilo. Sí. Mira, déjame decirte algo. Me voy a aprovechar de tu primera pregunta, primero para agradecer la invitación y entonces a mandar un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este visto y escuchado programa. Entonces te diré que los recuerdos de Trancajilo no es más que un recuento en la jerga militar, de todo el proceso de formación básica que debió desarrollarse por 50 o 60 años y que recién comienza, yo no pienso, no creo, habría que discutir la conveniencia a cambiar ese proceso. Lo importante es que bajo ese proceso me formé yo y se formaron mis instructores y todos, yo te hablé ya de 50 o 60 años. No, pero recuerde que la Guardia jugó un papel fundamental aquí en el pueblo dominicano. Uno no, muchos. Sí. Muchos. Aquí la Guardia, la primera visión que se tuvo de la Guardia era de disciplina, porque disciplinó al pueblo. Bueno, la gente veía al Guardia con respeto, pero no en otros países que lo veían como un héroe. Sí, pero también a mí me gusta hacer un continuo histórico, ¿verdad? Porque las Fuerzas Armadas dominicanas, los militares dominicanos, que nacen precisamente de manera formal, hay que decirlo, después de la oprobiosa ocupación norteamericana de 1916 a 1924, exactamente en el 1918, son un reflejo vivo, y te voy a explicar por qué, de las mismas Fuerzas Armadas de la Independencia y de la Restauración. En ambas gestas, una que nos dio patria y la otra que restauró el concepto de soberanía. Pero te diré que eso se produce, ese continuo, no de forma institucional. ¿Tú sabes dónde se produce? De forma cultural en la sociedad dominicana, porque eso no se puede perder de vista.
los militares que no trazan la política, que no trazan, son un instrumento de ella, pero además el pueblo dominicano, para su defensa y para garantizar muchos de sus derechos, entonces se transmite en el proceso de dominicanización de esa fuerza que yo te dije, sí, que nació en su versión más moderna en la ocupación militar norteamericana y ha jugado, como bien tú dijiste, papeles fundamentales. Pero no solamente papeles fundamentales de un lado del espectro político, sino del otro también. Sin olvidar que esas Fuerzas Armadas fueron las mismas de Eugenio de Marchena, cuando la conspiración aquella contra Trujillo, fueron las mismas del teniente Amado García. No, y fueron las mismas de Camaño y fueron las mismas de Fernández Domínguez. No, y la misma también que participaron con el general, ¿cómo fue ay Dios mío, el general que enfrentó Camaño en el 65? Wessing, general Wessing. El general Wessing. Sí, sí. Mire, y el otro libro, porque nosotros queremos también tratar otro tema, La Fuñenda. Eso me suena a fuñir. Mira, fuñir, la fuñenda. Sí, la fuñenda. Fuñir, déjame decirte, sí, hablando como... Digo, no, aquí se habla en directo, ¿verdad? Aquí se habla en directo. Irreverente también. Está bien, es irreverente. Entonces te digo que realmente hay que comprender el término. Sí. La fuñenda es un joder atenuado, ¿verdad? Y fuñir es joder. Sí. Y fuñendo es jodiendo. Exacto, ¿verdad? Y usted vino a traer un libro para fuñirnos la vida. Sí. General, mire, hay muchos temas que nosotros podemos abordar, sí, con un intelectual como usted, un, sí, hombre de Estado ya, que recientemente inclusive estaba en el tren diplomático del, sí, gobierno dominicano. Sí. Pero quería aprovechar, mire, general, porque usted tocó un tema ahí de la invasión norteamericana, sí, del 1918. Del 16. Del 16. 16 a 24. En el 26. En el 24. 24. Y dejaron al presidente Horacio Vázquez. Hay quienes plantean de que esa invasión fue necesaria en la República Dominicana para modernizar el Estado, sí, para crear las condiciones de estabilidad y para el tema, porque en aquel momento primaban los cacicazgos, los núcleos de poder, sí, que vivían enfrentándose permanentemente. Los niveles de inestabilidad política y social que había en el país solo pudieron atenuarse de cierta forma con la llegada de los norteamericanos y con ya el proceso democrático iniciado para el 1924. ¿Cuál es su parecer sobre esa invasión? No, mira, tú prácticamente, y es interesante, en el juego de la entrevista, ¿verdad? En el juego de la entrevista, que tú mismo te respondiste la pregunta, pero yo quiero hacer una salvedad, porque si no la hago, me ahogo. Nunca una intervención extranjera, y sobre todo militar, pero nunca, en ningún caso, puede ser conveniente para nada, ¿verdad? Porque el pueblo dominicano tiene 2 o 3 siglos luchando por su independencia, por su soberanía, y eso es parte de nuestra manera de ser. Nunca, bajo ningún concepto, podemos hablar de que una invasión, una injerencia, una intervención extranjera puede ser conveniente para nada, para nada. Entonces, no quería dejar pasar eso por alto. Y no hay forma de justificarla. Los académicos, los sociólogos podrían hablar mucho sobre ese tema, pero yo, desde mi trinchera ciudadana, no. Siempre hay que condenar una invasión extranjera, no importa que sería otra cosa, los beneficios colaterales que pudo traerla en una u otro sentido. Pasa lo mismo con los dictadores. Los dictadores hacen cosas, si son proactivos, hacen cosas buenas, hacen cosas malas, pero nunca las buenas podrán justificar lo alienante de la violación de los derechos humanos o de las libertades públicas. Pero general, ustedes los historiadores utilizan una frase, un adagio. La historia se repite a veces como tragedia y otras veces como comedia. Sí, eso es una reflexión básicamente de origen marxista, pero es verdad y se ha hecho, no solamente es verdad, sino que se ha hecho ya parte del razonamiento de la gente que articula pensamiento, ¿verdad? La historia se repite.
o parece repetirse. Sí. Y sobre todo, por una razón básica, se dan las mismas circunstancias en determinados hechos y después de todo son los mismos actores con la misma cultura y por lo tanto se evidencian esas repeticiones, sobre todo en el ámbito político. Pero ahí voy, colocándolo en ese contexto, sí, y en lo que decía Leonardo y la respuesta que usted le da a lo sí, de Leonardo. El hecho en sí, resumiéndolo, en el 16 los norteamericanos vienen aquí también porque hay un conflicto político, sí, que incluso teníamos hasta 3 presidentes por sí, año, sí, una locura. sí. Ahora, resulta que recientemente, separando con las diferencias, Sí. ¿verdad? Ocurre que en la República Dominicana los políticos tienen una conducta de irrespeto a las reglas de juego. Sí. Entonces, resulta que en nuestra historia reciente hubo un acontecimiento que puede un poco asemejarse a eso. Sí. Me doy a entender. Me explico. Danilo Medina intenta cambiar la Constitución. Sí. Vuelve a una intervención que en este caso no es militar, pero sí es amenazante. Diplomática, una llamada telefónica. Una llamada Que fue diplomática. decisiva. Hay otros, diplomática. hay otros, aparte de esa, hay otros ejemplos. Sí, la del 94. No, la más, quizá la más patética y dura, fue cuando el gobierno dominicano, en pleno derecho, decidió hacer relaciones con China También. y romper con Taiwán. Exacto. El ministro de Relaciones, el secretario de Estado, llamó varias veces al presidente de la República. Sí. No solamente para decirle que ellos estaban en desacuerdo, sino casi con fórmulas amenazantes. Exactamente. Sí. Ahora, lo que yo, que fue en la misma situación, entonces, lo que quisiera preguntarle, entendiendo ambos contextos, Sí. ¿qué puede parir el contexto actual, sabiendo que aquel dio como resultado a un Trujillo? Sí. El contexto actual, ¿qué puede parir teniendo que nosotros tenemos una intervención no militar, pero sí diplomática, que se ha dado en dos acontecimientos que usted ha señalado? No, y no son intervenciones, son injerencias. Injerencia. Pero déjame decirte que vuelves tú también por los mismos caminos de Leonardo, ¿verdad? Vuelves a responderte la pregunta. ¿Por qué? En la pregunta misma tú te la respondes, ¿verdad? Entonces, vuelvo y te repito, no hay nada. En el caso básico del 16, tú hablas de esa inestabilidad política. Sí. Pero ¿quién le dio a los norteamericanos la facultad de ser los árbitros o reformadores? Los problemas nacionales, sean cuales sean, siempre y cuando no afecten sus intereses, que tampoco lo justifica, tienen que resolverse entre los dominicanos, como dice el campesino, ¿verdad? Y no es parte de la fuñenda. Hay que lavar la ropa sucia en casa, ¿verdad? Y entonces, yo no veo la razón por qué esas injerencias siempre son una especie de abuso de poder que contraviene el sistema internacional. Porque se supone que en el sistema internacional los actores son los estados. Y todos los estados se supone también que son iguales. Pero Pero estamos en peligro de que de intervención. Situación. Bueno, si vamos a suponer, yo no creo, ¿verdad? Pero vamos a suponer, y ahí viene lo importante, que suceda. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Porque el pueblo dominicano, y quiero hacerte un breve recuento, siempre el pueblo dominicano, estoy hablando de la República Dominicana, el pueblo dominicano, que hay mucha gente que dice que es una abstracción. Sí. Bueno, pero el pueblo somos aquí nosotros. Son pro-gringos general. Sí, no importa. Óyeme una cosa. En 1655, el gran imperio inglés, en tiempos de Oliverio Cromwell, nos invadió. Y el dominicanito lo sacó, lo derrotó. Eso que nos enseñaron en la escuela nosotros de cuando Peña y Venable. Después los franceses varias veces nos agredieron. Y el dominicano, ese mismo dominicano, lo derrotó. Después los haitianos nos dominaron 22 años, ¿verdad? Y lo sacamos y lo vencimos. Después los españoles, por una traición del general Pedro Santana,
y de los conservadores nos anexaron a España. Todos son grandes poderes militares y nosotros también lo sacamos en una guerra cruenta de 2 años, una guerra de liberación nacional. Entonces tú me dirás, bueno, ¿y los gringos? Bueno, los gringos no lo hemos vencido militarmente, pero estamos aquí hablando de esto y cantando el himno nacional y haciendo cosas muy buenas entre nosotros y cosas muy malas también, ¿verdad? Pero que son nuestras. Entonces, si eso ocurriera, yo estoy seguro, no porque soy profeta, sino porque conozco al pueblo dominicano y estoy muy orgulloso de pertenecer a él, que va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. El pueblo dominicano, como dice el himno, se va a lanzar a la guerra. A la guerra, a morir se lanzó. Óyeme, y aparte de eso, ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil. Ahí tenemos el caso ese de Ucrania y Rusia. No, vamos para allá, vamos para allá. Y fíjate cuál ha sido la consecuencia. Sin darle razón a uno y a otro, Ucrania ha resultado un hueso duro de roer. Sí. General, vamos para allá. Escúchame, para finalizar. Sí. Un dominicano, el pensamiento de un dominicano, de un señor que se llamó, muy criticado por la historia, don Tomás Bobadilla y Briones. ¿Tú sabes lo que decía él? Cuando un pueblo se ha decidido ser libre, no hay fuerza humana que se lo impida. Sí. General, antes de pasar al tema Ucrania y vamos también al tema haitiano, para aprovechar ahí ese punto. Mire, se ha debatido por años ya el tema de la decisión del presidente Joaquín Balaguer de colocar los restos del general Pedro Santana aquí en el Panteón Nacional. ¿Usted estaría de acuerdo con que se retiren de allí? No solamente estaría de acuerdo, yo fui de los primeros que hablé de la necesidad de sacarlo. De sacarlo. Déjame decir, sido posible? Déjame decirte que eso ha llegado a las instancias que tiene que llegar. Fue un tema de discusión en la Academia Dominicana de la Historia, pero aparte de eso, déjame decirte, mi experiencia es que yo fui invitado al Congreso Nacional en un momento dado, hace 2 o 3 años, no recuerdo muy bien, sí, hace 2 o 3 años, 3 o 4 años, yo fui invitado para oír ante una comisión mi opinión al respecto, y mi opinión al respecto es que sí debe sacarse, porque además el doctor Balaguer, y es interesante, va a salir un libro mío ahora, el 14 de julio, 14 de julio, sí, que es la fecha de muerte del doctor Balaguer, junio-julio, donde se habla de eso, porque la motivación hay que comprenderlo. La gente le busca muchas motivaciones, inclusive políticas, para el hecho de por qué llevó el doctor Balaguer al general Santana al Panteón Nacional, debiéndote decir que intelectualmente el doctor Balaguer siempre fue adversario del general Santana, de una manera valiente. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando él escribió libros como El Cristo de la Libertad, que es una apología al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, o cuando escribió también El Centinela de la Frontera, el gobernante se llamaba Rafael Leonidas Trujillo Molina, alias el Jefe, que era prosantanista y además era un autócrata como Santana. Entonces que Balaguer hiciera eso, ¿verdad? Era una forma de contrarrestar, de contradecir inclusive la voluntad omnímoda del jefe. Y entonces te diré que, diferente a lo que piensa todo el mundo, yo demuestro en mi próximo libro que ese paso, mientras todo el mundo le busca muchísimas cosas, es simple. Pero el doctor Balaguer, óyeme, te va a parecer absurdo, llevó esos restos ahí simplemente para dispararse el discurso panegírico que soltó ahí en la cosa. Simplemente para eso, porque eso es típico en Balaguer. Sí. Como lo hizo con el generalísimo Máximo Gómez, como lo hizo con el apóstol José Martí, como lo hizo con el gran poeta Rubén Darío. Balaguer llegó un momento que él hacía obra, monumento, estatua y eso, para soltar. Pero general, ¿cuál debería ser entonces el criterio de un dominicano ir al Panteón Nacional? El Panteón Nacional es un recinto sagrado, ¿verdad?
donde se veneran las grandes memorias de la República. Con el general Santana hay un problema. El general Santana, indudablemente, fue el jefe militar más importante en el proceso contra Haití, de lo que se llama separación. A mí no me gusta esa palabra. Sí. No se puede separar lo que nunca está unido, ¿verdad? Ni culturalmente, ni... ¿Y cuál es la independencia? Independencia, la independencia. Entonces, Balaguer lo dice en el panegírico. Balaguer lo dice en el panegírico, dice... Yo tengo una contradicción con eso, porque para mí, dos colonias que se independicen, como que no encuentro sentido. Dos colonias que se independicen, no, es que, óyeme, tú sabías que la isla completa fue de España, o sea, sí, de nosotros los dominicanos, después, por derivación. Tú sabías que fue nuestra por 200 años. Sí. 200 años. Inclusive el mismo nombre de Haití, que ellos han hecho un esfuerzo porque es un nombre antiguo, está ahí. Ese nombre tiene la edad de la independencia de Haití, en el 1804. Sí. O sea que tampoco es un nombre como Quisqueya, por ejemplo. Haití en taíno, lo que quiere decir tierra alta, tierra montañosa. Entonces, tú no sabías que aquí hay una región en el este que se llama los Haitíes. Sí. ¿Por qué tú crees que es? Por su configuración orográfica. Exacto. Entonces, lo que te digo a ti es que no hay pero posible. Eso es una cuestión de dos colonias. ¿Entiendes? Es una cuestión de dos colonias. Es que es realmente la isla de Santo Domingo, antes de llamarse Haití, ellos mismos, ¿tú sabes cómo le decían? A Santo Domingo. Sí. ¿Tú sabes lo que quiere Santo Domingo? Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Me entiendes? General, mire, sí, a propósito del tema haitiano, que vemos que el presidente Luis Abinader, de manera patriótica ya, tomó la decisión de dar por iniciado la construcción del muro fronterizo. ¿Cuál es su opinión sobre el muro? Quinta República no ha dicho nada. Perspectiva frente a un Haití sin un gobierno legítimo, sin un Congreso legítimo, una Haití atomizada, dominada y controlada por grupos violentos, por señores pandillas que están secuestrando ya muchísimas personas que entran allí, inclusive a unos americanos que tuvieron temas de iglesia y esto, ¿no? Los secuestraron también a dominicanos. ¿Cuál es su posición frente a mi posición? Yo, es pública mi posición. Todo lo que sea la defensa de la soberanía nacional, la postura del presidente, con el muro y con otra que te voy a decir. Nosotros personalmente y como grupo político lo hemos apoyado, pero no lo hemos apoyado en el viejo, porque hay toda una subcultura, ¿verdad? Desde que el que apoya al gobierno por X o por R se la está buscando. ¿Ves? Nosotros no la estamos buscando para nada, sino que somos coherentes. Eso beneficia la posición de la dominicanidad y nosotros la apoyamos. Lo hemos dicho públicamente. Y sobre la otra observación que tú haces, es interesante, porque coincide perfectamente conmigo. En Haití siempre se ha dicho que ese es un estado fallido. No, yo no estoy de acuerdo. Ese es un estado fuñido. Okay. A propósito de la fuñenda. Pero te voy a decir algo. Es un nuevo fenómeno que está pasando. Nuevo relativamente. Estamos asistiendo desde observadores, porque otra de las cosas que ha dicho el presidente que nosotros apoyamos es que no puede haber solución del problema haitiano por la República Dominicana. Y que lo diga la ONU y lo que lo diga. No puede haber. Pero entonces, yo lo que te digo es que el nuevo fenómeno se llama la desaparición del Estado. La desaparición del Estado. En Haití ha desaparecido el Estado, ¿verdad? Eso no es un fenómeno nuevo. Hay otro fenómeno en el mundo, igualito, que se dedica a lo mismo. Pues, si no hay Estado, si no hay dirección, si no hay un monopolio legal de la violencia, entonces el país no solamente se balcaniza, para usar una palabra moderna, sino que no hay orden ni ley. En Haití no hay gobierno. Y eso que tú hablas de los secuestros, es lo mismo que pasa en Somalia, por ejemplo. Sí. Lo mismo que pasa en Somalia. Es un estado es un país donde ha desaparecido el Estado. Y está dominado por una serie de bandas, ¿verdad?, que se nutren del secuestro, se nutren del atraco y de otras inconductas.
Pero general, ¿pero por qué seguir echándole leña al fuego? ¿Por qué no contribuir a que Haití sea un país y una nación y armonizar? Porque no podemos desaparecer a los haitianos, ni podemos declararle la guerra. No. El mejor, la síntesis más adecuada, ¿sabes cuál es? Para no llegar a decirte una mala palabra, ¿verdad? No, usted la puede decir. Como estamos aquí es irreverente. Déjame decirte, ellos allá y nosotros aquí. Sí, pero no, espérate un momento, porque se obvia de forma interesada. Sí, pero es se obvia de forma interesada. Es que cuando usted hace el planteamiento, yo entiendo que usted deja de echa a un lado la convivencia que tienen que tener ambas naciones que son vecinas. Nosotros, por ejemplo, nosotros no estamos nosotros no estamos en condiciones como país a dar más de lo que hemos dado. Claro. Y como dice el campesino dominicano y allá de tu tierra, cibaeña, ¿eso es lo que dice el campesino? Que lo demasiado, hasta Dios lo ve. Nosotros hemos sido muy tolerantes, muy consecuentes, pero general, muy consecuentes, pero ya no. General, ya no, porque general, los haitianos ilegales se están tragando el beneficio de una democracia que nos ha costado mucho a nosotros. Pero general, en el área de la salud, en el área de educación. Entonces, esos bienes, esos beneficios, primero son para los dominicanos. Para los dominicanos. Ahora bien, ¿y por qué tenemos que nosotros, más allá del intercambio comercial que tú dices, ¿verdad? Hay un intercambio comercial, hay un intercambio de seguridad, sí, hay muchos comercios internacionales. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que una frontera fuerte, que marque una soberanía dominicana, nacional, ¿verdad? Espérate. En vez de estar contra el intercambio comercial, está a favor. Claro. Porque la mesa de transacción es una mesa fuerte, donde haya ley. Pero ¿cómo tú quieres que haya ese intercambio si ahora ni los autobuses dominicanos que van allá para beneficio de ellos, lo asaltan y lo secuestran? Sí, pero es que yo veo que en su discurso, en su retórica, yo siento que hay una proporción más a promover el odio entre ambas naciones que la contribución. Yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie, pero tampoco temo a nadie. Y te voy a decir una cosa. El gran problema, ¿verdad? El gran problema que hay que tener claro en esta cosa es que, óyeme, y te voy a decir una cosa que me han dicho, no digas eso, pero yo te lo voy a decir a ti, aquí en Irreverente y Directo. ¿Tú sabes lo que es la cosa? ¿Tú quieres que te diga la verdad? Como ciudadano, no meta guardia, esos son mis antecedentes, los militares. Como ciudadano, desde mi trinchera ciudadana, a mí no me importa lo que le pase a los haitianos. A mí lo que me importa es lo que le pase a la República Dominicana, lo que te pase a ti. Hay que defender esa democracia con la que tú estás hablando aquí, ustedes dos, ¿verdad? Sí, pero la democracia se defiende aquí, yo la defiendo y la defendemos todos aquí entre nosotros. Y eso está bien. Sí. Pero la democracia de nosotros no peligra por los haitianos. Porque aquí el problema aquí es que le hemos cargado que cada vez que vamos a hablar, el problema de salud en la República Dominicana, la parturienta haitiana. El problema de la seguridad, la criminalidad. Y no se dice con no se dice con la suficiente fuerza. Yo lo que siento es manipulación. Claro, hay que manipularlo, hay que enojarse. ¿Tú sabes por qué? Porque no es una atracción. ¿Tú sabes lo que sucede? Es que hay un 40% del presupuesto de salud que se va en esas atenciones. Pero ¿cómo te va a decir una cosa así? Claro, que no son contribuyentes. Y lo mismo pasa en menor proporción con la salud y lo mismo pasa con la dominicanización del salario. Es una exageración. Entonces óyeme, yo no odio. Sí, pero búscalo. Los datos oficiales. Mira, yo no quiero bajo ningún concepto pensar que yo soy anti-haitiano. Yo no soy anti nada. Yo lo que soy es, usted me excusa, yo lo veo así. Pero si hay que serlo así, entonces me declaro anti-haitiano. ¿Tú sabes por qué? Porque soy más dominicano que otra cosa. General. Ese es el problema. General, con usted, nosotros podemos hablar sobre una variedad de temas que realmente... No, y hay que traerlo a los políticos también. Un general que profundiza. Queremos también aprovechar, general. Es lo mismo. Para abordar la cuestión guerra rusa en Ucrania. Sí. Todo esto se ha desencadenado por la decisión, fundamentalmente por la decisión de Ucrania, integrarse
a la OTAN, que ha sido un cuerpo militar creado después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente para la contención de Rusia, una Rusia que necesita expandirse hacia el Báltico, una Rusia que se desintegró, bueno, la desintegración de la Unión Soviética, que a juicio de Putin fue la mayor catástrofe política del siglo pasado. La decisión de Putin, que sorprendió a muchos realmente, incluyendo ya en momentos en que estaban apostadas las tropas rusas en la frontera con Ucrania, muchos pensaban que realmente Putin no iba a tomar la decisión de invadir a Ucrania, una guerra ya que lleva 2 meses y que le ha costado la vida a más de 8 generales rusos y a miles de soldados rusos, y obviamente también a ucranianos, civiles, niños, mujeres que han sido asesinados. ¿Cuál es su posición? Si usted está de acuerdo con esa invasión, si usted considera que Rusia realmente va a ganar la guerra, si usted considera que los ucranianos con el envío masivo de armamentos por parte de los Estados Unidos y de Occidente, si los ucranianos podrán finalmente defender la integridad territorial de su país. Mire, yo como dominicano, vuelvo y te lo repito, como dominicano, conociendo la historia de mi país, sabiendo el problema geopolítico que nosotros tenemos como centro geográfico del Caribe insular, te digo que yo no estoy de acuerdo con ninguna invasión, y más si esa invasión es del grande contra chiquito. Es como repetir la vieja historia bíblica de David y Goliat, ¿verdad? Entonces, yo no puedo estar de acuerdo. Mi posición es que, como todo el mundo lo expresa, eso es una desgracia, y hay que verlo en todos los vértices. Por ejemplo, ya es una desgracia económica, porque fíjate cómo ha impactado en la inflación, no solamente de República Dominicana, sino de todo el mundo. Y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos. Entonces, no puedo estar nunca de acuerdo con ese tipo de agresión. Ahora, fíjate, lo que hay que estudiar es, qué bueno que hablaste quizás hace 2 meses de la guerra, que más allá de las complejidades estratégicas, geoestratégicas, económicas, ¿verdad?, y políticas, de la política internacional, te digo que la guerra es simple. La guerra es un fenómeno simple, aunque lleno de tragedias, ¿verdad? Porque no vamos a exaltarla aquí, la guerra, que es una peste desde tiempos inmemoriales. Sí te voy a decir algo. Hay una ventaja. Para tú entender el problema y lo que está pasando, es más, y lo que va a pasar, tiene que reparar en lo que nosotros llamamos los militares el calco de operaciones, el calco situacional. ¿Tú sabes por qué? Porque todas esas cosas, disciplinas que te he dicho, que son necesarias para comprender el problema y para la solución de la misma, son complejas, muy complejas, e interdependientes de otros factores que no tienen que ver nada con la guerra. Sin embargo, escúchame, la guerra es simple, porque la guerra, desde hace 6.000 años, que es la historia documental de la guerra, aunque se sabe que es anterior, ¿verdad?, como la historia, déjame decirte, está basada en 9 principios, en 9, no más. Y uno de ellos, los principios de la guerra son verdades básicas que rigen esa nefasta actividad. Entonces, hay uno de ellos que se llama la simplicidad, la sencillez. Eso es un principio de la guerra. ¿Y tú sabes lo que dice ese principio? Que en la guerra nada complejo funciona. Ok, entonces, ¿qué es lo que te digo? Entonces, ¿qué te estoy diciendo con eso? Para no ahora ponerme a teorizar a lo Clausewitz con eso. ¿Qué es lo que te dice eso? Que tú comprendes primero las motivaciones de ambos, de Ucrania y de Rusia. Las motivaciones, tú la ves clara. Si lo ves desde el punto de vista militar. Y también ve en lo que se llama la correlación, la ruptura entre la correlación de fuerza. Porque déjame decirte, la correlación de fuerza entre Rusia y Ucrania es 7 u 8 veces a favor de Rusia. Entonces, tú comprendes. Entonces tú te haces preguntas básicas, que te lo dice el calco. ¿Por qué Rusia no ha ocupado ya Ucrania? ¿Por qué Rusia? Hay otras preguntas interesantes. Con esa correlación de fuerza, ¿por qué Rusia ya no le ha puesto fin a la guerra? Bueno, popularmente, y hay una gran verdad, nosotros decimos, bueno, lo que dijimos antes aquí fuera de cámara, que decimos, Ucrania ha salido un hueso duro de roer, de una resistencia que denuncia también otras cosas.
General, le voy a hacer una pregunta al ex ministro de Obra Pública. De la Fuerza Armada. Un lazo. Se ve que tú estás por ahí, por sí. No, pero usted puede serlo también. No, yo no soy ingeniero, ni lo pretendo. Mire, una de las excusas fundamentales de la guerra Ucrania-Rusia tiene que ver con la existencia de la OTAN. Sí. Se ha discutido sobre la OTAN y todavía los países que son miembros no pueden justificar al mundo de hoy la existencia de ese organismo que es militar, que es conflictivo, o sea, es provocador de guerra y que provocó la guerra de Ucrania. Al historiador, al ex ministro de las Fuerzas Armadas, a un general que conoce de todos estos temas, le pregunto, en el 2022 se justifica la existencia de la OTAN. Sí, te voy a explicar por qué. Porque las cosas no son que se justifican o no, son hechos fácticos, existen. La OTAN nació en el 49, ¿verdad? O sea, estamos hablando que fue 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí, inicio de la Guerra Fría. Sí, pero ¿quién inició? ¿Qué da inicio a la Guerra Fría? Que por cierto no fue iniciativa de los norteamericanos, la OTAN. ¿Qué da inicio a la OTAN? Da inicio una política que los europeos, fundamentalmente Inglaterra y Francia, llamaron la contención. Sí. Contener la ex Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, metieron por una serie de razones, entre ellas las económicas. Recuérdate que Europa había quedó devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Metieron los norteamericanos, ¿verdad? Y los norteamericanos en ese acuerdo militar, en ese tratado militar del Atlántico Norte, entonces conformaron lo que iba a monitorear toda la Guerra Fría. La Guerra Fría nace en el 49, pero acaba en el 89 con la caída del muro de Berlín. Aunque no es taxativamente así, pero así fue. ¡Ojo! Las dos potencias implicadas en ese conflicto, la Unión Soviética y los Estados Unidos, entiéndase Rusia y ahora los Estados Unidos, óyeme, nunca se enfrentaron. Siempre fue la amenaza del gran problema que era las armas nucleares. Las armas nucleares. Bueno, entonces, nunca se enfrentaron. ¿Quiénes se enfrentaron? Se enfrentaron ellos dos, pero por interpuestas personas. ¿Verdad? Entre ellos, todo lo que fue el problema de la subversión comunista internacional durante la Guerra Fría de América Latina. Sí. ¿Verdad? Entonces, al final, está hablando conclusión, ganaron los Estados Unidos. ¿Verdad? Pero sus aliados, de muchas formas la perdimos. ¿Por qué la perdimos? Porque nosotros fuimos, ellos ganaron, pero nosotros recibimos la secuela de todas las desgracias, entre ellas la de las guerras civiles, porque déjame decirte, yo creo que la guerra civil no la gana nadie, la pierde el pueblo en su unidad. O sea, entonces, era necesaria. Usted dice que sí fue necesaria la OTAN. No. Entonces, después que terminó la Guerra Fría, entonces se cuestionó. Los mismos países que la fundaron se cuestionó por razones económicas. Se cuestionó. Escúchame, usted está justificando una cosa que hoy. Yo no estoy justificando nada, no me interprete. Yo no estoy justificando nada. Entonces, se cuestionó su existencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Y por qué se cuestiona su existencia? Porque el presidente Donald Trump decidió, dijo en un momento dado, no, espérate, no vamos a seguir pagando esto, que a lo que yo, lo mayor acuerdo, ¿verdad? Y entonces, eso produjo un desacuerdo, porque eso es decirle a Alemania, a Francia, a Inglaterra, háganse, ustedes quieren cosas. Protección. No, pero nosotros no queremos. ¿Pero qué sucede? Eso ha entrado, y ahí volvemos a Ucrania, eso ha entrado, la necesidad ahora de la OTAN es un instrumento básico de la gran lucha hegemónica mundial, ¿verdad? De la gran lucha hegemónica mundial. Entonces, la reacción de Putin puede estar justificada en los dos tratados de Minsk. En los dos tratados de Minsk, donde acordaron a la caída de la Guerra Fría de que no se iba a expandir la cosa, pero se ha ido expandiendo.
y que se han sigue ido expandiendo. incumpliendo. Y eso significa No, al temperamento ruso ahora, ¿verdad? A la legítima No, preocupación. ellos dicen, bueno, estamos cercados, nos están cercando. Sí. Sí. ¿verdad? Y ellos es legítimo, así como entonces, usted dice que tú ves lo que Chile, va a tener influencia ahora. Importante, que ya Finlandia Y Suecia se van a integrar. están al punto de entrar a la OTAN. Sí. Entonces, eso antes era uno de los puntos de Sí. Putin, pero ya Putin dice que no, espérate, está bien. Exacto. Yo Sí, tengo ya derecho. está abajo. Porque eso refleja también lo que te dijo, el resultado militar. Sí. ¿Y qué dice el resultado militar? Esa resistencia militar. ¿Tú sabes lo que dice? Estoy hablando en el campo militar. Sí. No es verdad que esa resistencia nace de un día para otro. No. Eso lo que indica es, si tú estudias la fotografía, sobre todo del tipo de armamento, que anteriormente era ruso también, como se hablaba ruso también en gran parte de Ucrania, ¿tú sabes lo que indica? Que esa resistencia tiene años Sí. entrenándose y preparándose para eso. Sí. Porque, como tú dijiste ahorita, no es exactamente así como tú dijiste. Tú has oído un viejo adagio por ahí que dice que guerra avisada no mata soldados. mata soldados. Putin tiene, señores, sin justificarlo, tiene 8 años diciendo lo que va a hacer. Sí. ¿Verdad? Y no le paraban bola. O sea, como dicen los venezolanos, no le ponían asunto. ¿verdad? Pero si tú ves las armas, sobre todo las armas antitanque, Sí. eso no lo puedes saber del Sí. común denominador, sino los militares. Esas armas antitanque son básicamente norteamericanas. Estoy hablando del TOW, del LOW, Sí. del Dragon, del Stinger. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos están aplicando una doctrina norteamericana que se llama la defensa activa y que se articula contra superioridades Exacto. como las rusas, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que esa gente, eso no es una sorpresa. Es muy poético, heroico, la resistencia de los... Sí, como dice Ganarán los rusos la guerra en Ucrania. O los ucranianos terminarán óyeme, sacando a los rusos. yo no quiero ser profeta, pero yo lo que te estoy diciendo es una cosa. Si tú sigues lo que yo te diga, el resultado militar, y sigues lo que está pasando en el plano de la política internacional, yo pienso que están cerca a un acuerdo. Yo también creo. ¿verdad? Porque además No, pero Leonardo quiere que se vayan a la guerra y que saquen a los rusos y vayan. Hay que sacarlo. Enchinchando. Porque es una invasión. Sí. Usted le puso ese término aquí, enchinchando. Claro, Ah, claro. está bien. No, Mire, ¿Tú general. sabes de dónde vienen chinchando? ¿verdad? Sí. No. Que pues, está de moda de la chincha. Porque la chincha, ¿verdad? Causa inquietud, ¿verdad? Sí. Entonces, Ah, chinchar sí. es causar esa Chinchar. inquietud. General, yo quiero también tratar de los temas locales, Sí. la visión que usted tiene en términos políticos. Eso no es enchinchar, de- eso es llama, en tu pregunta, tú estás bochinchando. Bochinchando. Ahora es un bochinche. Sí. No, dime. Mire, ¿Cuánto nos quedan, mi querido amigo? Ya, damos en la de 45. Ah, no. anda el diaño. Sí, dime. Pero no, general, vamos No, a dime. Oye, Dime, vamos a dime, seguir derecho. Dime. No, vamos a seguir derecho. Yo creo que... En el 24, Sí. usted tiene una fuerza política, un partido Sí, Quinta sí. República. Quinta República, Sí, que tuvo con tú dices Miguel en el Vargas. 2024, porque si me dan a Sí. 24 me voy para Horacio Vázquez. Sí, pero que usted, Sí. usted tuvo con Miguel Vargas, bueno, una alianza. nosotros teníamos un acuerdo, escúchame, nosotros teníamos un acuerdo propuesto por nosotros a toda la clase política en un momento muy específico, un acuerdo político con el PRD, formal, no con Miguel Vargas. Con el PRD. Porque Miguel Vargas era el presidente del partido, pero nosotros propusimos, ¿verdad? En un momento atípico totalmente, que la oposición se uniera para hacer oposición, pero estamos hablando al principio del último gobierno de Leonel Fernández, que se uniera para eso. Okay. Y que propusimos también públicamente en una rueda de prensa que esa oposición debería ser dirigida por el PRD. ¿Por qué por el PRD? Porque era el partido en esa época. Y ahora usted está planteando que la oposición se une No, yo no estoy planteando nada. Yo no estoy planteando. Ahora mismo yo estoy en frontera. ¿Con quién? En migración general. No hay que, como dominicano. General. ¿Usted no va a apoyar ningún candidato? No, para ahora no. ¿Usted no apoyaría? Faltan 2 años. Pero ¿qué general? Faltan 2 años. ¿Cómo usted evalúa el gobierno del presidente Luis Abinader en estos 2 primeros años? Yo creo que es extemporáneo evaluarlo. Sí. ¿Por qué? Porque todavía hay que esperar que se desarrollen los sitios. Estamos hablando... Que construya la verja. No solamente que... No. La verja está en construcción, ¿verdad? Y ya nosotros hemos hablado de la verja. Pero no es de verja. No es de eso que estamos hablando. Lo que estamos hablando es... Tú ya entraste en otro camino. Yo lo que te estoy diciendo es
que nosotros consideramos, si nosotros, la pregunta es, ¿vamos a participar en la política? Sí, vamos a participar, pero consideramos que todavía es temporal. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque hay que esperar que se definan cosas, no de la frontera, sino que tienen que dar definición. Y te diré, porque tú tienes esa duda. Si no, ustedes se tiran de Leonel. Una tercera reelección. General. Una tercera reelección del presidente Leonel Fernández en el 2024. ¿Usted no cree que eso pudiera peligrar la estabilidad? Claro, porque se ha elegido 2 veces. Si vuelven el 24, sería una tercera reelección. Todo depende. Sé más general. El presidente Fernández ha sido 3 veces presidente. Una elección y 2 reelecciones. Sí. Una tercera reelección. No socavaría las bases institucionales y democráticas de la República Dominicana esto. Yo te dije a ti que hay que esperar. Hay que esperar cómo se desarrolla el juego político, ¿verdad? En esto. Yo pienso, como tú me planteas, evalúe, que es un gancho que tú me tiraste. Sí. No, un gancho. Pero yo me tomé una taza de antigancho antes de venir para acá. Yo te digo que el presidente, lo que han dicho muchísima gente, el que se ve en la intención del presidente, eso mismo. Es un mandatario bien intencionado, pero sentado en lo que se llama la silla de alfileres, de la que habló Balaguer. Entonces, yo lo que pienso, cuando yo te digo a ti, no es oportunista, cuando yo te digo a ti que hay que esperar cómo se desarrolla el juego. Porque el presidente Abinader ha tenido la desgracia, por así decirlo, no solamente de la crisis esa tan cacareada, sino que esa crisis y otros factores han impedido que el presidente por fin desarrolle. Coja los cuernos del toro y lo tumbe. ¿Tú sabes por qué? Y eso es muy importante porque siempre se daban los famosos 100 días. De gracia. Ni eso le dieron. Ni eso se lo dieron. No, y se ha dado. Estamos en Son buenos los funcionarios. No hay tregua. Son buenos los funcionarios. Bueno, como en todos los gobiernos, como en todos los gobiernos hay funcionarios muy malos. Muy malos. Entre comillas, hay tan malos que son antidominicanos y prohaitianos. Tan buenos que son. Wilfredo Lozano lo está mencionando. Pero tú viste cómo él acentuó eso. Muy malo. Muy claro. Sobre todo los traidores. Muy malo no. Y los funcionarios. Malísimo. Ultra malo. Mira. Esas circunstancias. Ahora, y traidores. Hay otros que son buenos y que han dado pie con bola. ¿Verdad? Pero ¿y a quién usted se refiere? Muy malo. Hay muchísimos. Pero también el presidente Leonel Fernández está rodeado de quién. Es funcionario también. Sí, pero el general está diciendo y hace mucho pero con el presidente Fernández anda Radamés Jiménez. ¿Qué expediente de corrupción sometió Radamés Jiménez? Otoniel de Fleco Bonilla también anda ahí. Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa. Dígame, ¿qué servicio público pero déjame decirte, en todos los gobiernos. Recuerda que yo tengo afición por la historia. Y además he vivido muchas gestiones de gobierno, ¿verdad? No pegado de la teta, pero he vivido como ciudadano, vivir. Entonces, ¿qué te digo yo? Que en todos los gobiernos, de los que yo tengo memoria, hay lo que se llama, y se lo voy a recordar a ustedes que son muy jóvenes los dos, para que si no lo tienen, lo busquen, ¿verdad? Los anillos palaciegos. En todos los gobiernos. Entonces, eso que tú has dicho de Leonel, también pasó con Balaguer, ha pasado con todos, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo no estoy justificando nada, pero quiero hacer una observación. En el proceso que estamos, yo creo, y es un llamado, hay que tener sumo cuidado con estar llamando al diablo, ¿verdad? Porque una cosa es llamar al diablo, otra es verlo venir. Pero cuando se está, una cosa es hacer oposición, y otra cosa es crear las condiciones de empeño favorable para el desastre. ¿Verdad? Para el desastre subversivo. ¿Verdad? Entonces, como el pueblo dominicano, como decía Trujillo, hay que montarlo a lo macho y no a la hembra. ¿Verdad? Entonces, yo lo que te digo a ti, que hay que tener presente esas cosas para evitarlas. ¿Me entiendes? Para evitarlas. Porque hay gente que está porque ven acá, espérate. Es que el juego, nosotros... Todo el mundo aquí sabe cómo es la cosa. Ya comenzaron con la vaina de la suelga. Usted es un general muy informado. Pero usted que está diciendo eso, es que usted sabe que hay gente que... Todo lo contrario, lo que yo te estoy diciendo es que por los indicios, que hay que evitar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay que evitar? Que el presidente... hay que lograr que el presidente cumpla su periodo. Porque hay gente que está enchinchando. Pero que eso ha sido siempre. No, pero lo está diciendo un general, no lo estoy diciendo yo. Eso ha sido siempre. Santiago. Con o sin razón.
evitar eso. Hoy en Santiago, general, están protestando contra la construcción del monorriel. Sí. Del Según metro, lo que dice el señores. general, Sí, es todo innecesario. dentro, el caos y la legalización. todo dentro del régimen democrático, todo. Tomando en cuenta, mi querido amigo, a ti, lo que decía el fundador de la República, Juan Pablo Duarte, en un mensaje a los partidos políticos que decía, miren, su querella entre ustedes, ¿verdad? Estoy hablando en sentido coloquial, que eso no toque el interés supremo, que es la soberanía, la defensa de la soberanía nacional, ¿verdad? Porque si ustedes, por esas cosas, adversan el sentido nacional, entonces ustedes se hacen acreedores de un crimen que se llama lesa patria. Sí. Eso es el fundador de la República, ¿verdad? Que es el verbo por excelencia que debemos seguir. Que debemos seguir. Entonces, yo te digo a ti una cosa, dentro de ese sistema, para irme ya y me voy. Sí, ¿verdad? no, en general, todavía. No, ¿cómo que no? No. Y me voy, le voy a decir que ese es el gran mensaje. Sí. Mire, General, ¿qué usted considera, ya para cerrar ahí? Espérate. Eso va a ser, mira, a ti. El tema haitiano. Sí. El tema haitiano. Que no le quepa duda a nadie. Va a ser un tema de campaña Sí. el 24. Sí. Importante. Tú no has visto los números. Claro, lo que dicen los números. Claro. No de los que están contra Haití, sino de la dominicanidad. Eso está en un 84. Aquí Los se sabe haitianos van a meter ese quiénes tema. están con la nación ¿Quién? dominicana. No, Y- nosotros los ciudadanos, Claro, tú, yo, usted- claro. pero no es de un lado o de otro, es debatiendo, es que no hay un lado de otro. Es así. No hay un lado de otro. sí, pero Ahora, es que yo veo que usted yo- promueve más. Ah, No, pero hay un el convenio. que Ahora, tengo que general, debatir, promover. el que tengo que promover. El- Óyeme, porque- te voy a decir una cosa ya para irme. Oye lo que te voy a decir. Que me han dicho que no diga eso, pero yo lo digo. Dígalo, general, dígalo. Yo con el tema de la dominicanidad soy fundamentalista. Sí. Fundamentalista, me declaro fundamentalista. Así somos todos, así es también. Es yo también. es fundamental. General, aquí Entonces, se sabe a mí no me digan- ¿Cuáles fuerzas están con la fusión de la isla? Los que donaron universidades y permitieron la entrada masiva de inmigrantes No, haitianos a la República no, no. Dominicana y redujeron a mínimo la Pero deportación no lo de coja, haitianos. no lo coja por ahí. ¿Quién tomó la No lo decisión coja de por construir ahí. el muro? No lo coja el por- presidente Abinader, que ha Bueno, demostrado que está comprometido con este país. Fuñir es un verbo. ¿Eh? Fuñir es un verbo. Sí, Es un verbo. fuñir. O sea, un verbo de origen de nosotros. Ahí No, eso hay que llevarlo, ¿verdad? Porque claro, eso conjunto. claro. Eso es un dominicanismo, pero está en el diccionario de la Real Academia. General, por último, Señores, mire, antes de irnos, Sí. ¿qué usted considera una medida que usted tomaría para tomar el poder por los cuernos si usted fuera el presidente de la República? Juéguesela no, y dígalo no. ahí, general. Cada cual tiene que administrar su Ah, proceso. eh, Cada cual ah. tiene que administrar su proceso. Pero una pincelada ahí, general. Eso me recuerda a mí, a alguien que me preguntó, ¿verdad? Ok. Eso mismo. Y yo creo que fue en este canal, oye bien, que me preguntó, ¿cuál sería la primera medida si usted Sí, es ¿cuál fuera? presidente de la ¿Cuál fuera, República? presidente? ¿Tú sabes cuál es? Juramentarme. Bueno, Muchas gracias, Señores, el general general. te tiene que volver aquí. Muchas Tiene que gracias. volver. Nos vemos mañana, señores. de acuerdo. Está bien.